Hola a todos y todas, en esta presentación vamos a ver algunos consejos y tips para preparar exámenes. Uno podría pensar que preparar un examen es sentarse a estudiar y listo. Sin embargo, preparar un buen examen lleva un proceso de organización. Lo primero que hay que adoptar es un método de estudio, pero no previo al examen. Un método de estudio durante el curso de la materia. Y después, antes de sentarse a estudiar, hay que recopilar toda la información pertinente a los temas que tenemos que estudiar. Los apuntes, los libros, los resúmenes, los gráficos, todo lo que sea conveniente para preparar mejor el examen. Entonces, organizarse para preparar un examen, tener métodos de estudio, implica una serie de pasos. Primero, explorar, hacer una lectura rápida de los temas, luego hacer la lectura comprensiva, subrayar las ideas principales, organizar esas ideas relacionándolas mediante un esquema, mediante un cuadro sinóptico, repetirlas en voz alta, evocarlas, hablarlas, contárselas a alguien, resumir el texto de manera tal que se compriman la cantidad de hojas que tenemos que estudiar. Por supuesto, a partir de esos esquemas y de ese resumen, repasar, como ya habíamos visto, periódicamente el tema. Y por último, prepararse para el examen. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para preparar el examen? Primero, el contenido. Es importantísimo saber qué estudiar, pero no para saber qué estudiar, sino para saber qué no estudiar. Después, el tipo de examen. No es lo mismo prepararse para un escrito que para un oral. Hay que ver si las preguntas van a ser a desarrollar o múltiple choice. También tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la modalidad de la evaluación y cómo se aprueba. Es decir, si van a tomar solamente la teoría y la práctica, o en las materias básicas si van a tomar fórmulas, si van a tomar imágenes, esquemas, dibujos. También tenemos que ver qué tipo de asignatura es, porque no se estudia de la misma forma biología que anatomía, por ejemplo. Y después tenemos que tener en cuenta la organización. Es decir, todo ese contenido que tenemos que estudiar, tenemos que ordenarlo, dividirlo y comenzar a organizar los esquemas y los resúmenes. Bueno, si se quiere, acá van unos consejos para preparar un examen. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener? Una alta motivación. Hay que estar con una muy buena predisposición y alta autoestima. Después, el método de estudio, como venimos diciendo. Y por último, los apuntes. Tomar buenos apuntes en clase. Y por si hacía falta, acá tenemos más consejos. Pero lo que más quiero remarcar es que el día del examen hay que controlar los nervios. Y además hay que desprenderse de los pensamientos negativos. Seguro que no soy capaz, seguro que desapruebo. Eso no nos ayuda. El cerebro tiene que estar positivo, tiene que estar con energía y relajado para poder rendir bien. Parecería que es igual preparar un examen escrito que un oral. Sí, es cierto, los contenidos los tenemos que saber, pero en el examen escrito nos ponemos a prueba con la destreza de la mano, cuán rápido escribimos, cuánto tenemos que desarrollar. En cambio, en el oral, la que se pone a tono para responder es la lengua. Es decir, tenemos que entrenar a la lengua en las palabras que tenemos que pronunciar. Eso es importante hacerlo previo al examen. Y bueno, de todos estos tips que sintetizan qué tenemos que tener en cuenta para un examen, ya estuvimos viendo muchos de ellos. Pero ¿saben qué es muy importante? Un buen descanso. Antes del examen hay que descansar. ¿Pero qué estoy diciendo? Si siempre estudian toda la noche antes de rendir,